Hola mis amigos, sean bienvenidos a nuestro canal. Este es el lugar correcto para que puedas aprender español. Hoy día nosotros vamos a hablar acerca del CL. Vamos a hacer ejercicios del examen de comprensión de lectura. Vamos a hacer todos los ejercicios de la tarea número 1 y por seguro vamos a hacer más videos como este haciendo los ejercicios de la tarea número 2, 3, 4 y 5. Entonces, ya suscriban en este canal, dejen el me gusta de ustedes y vamos a hacer los ejercicios juntos. Bueno, entonces, ¿cómo va a funcionar nuestros ejercicios del CL? Yo voy a leer el ejercicio junto con ustedes y nosotros vamos a analizar cuál es la respuesta correcta y cuáles no son y por qué. Para que puedas desarrollar este instinto adentro de ti de poder buscar a dónde yo voy a encontrar la respuesta por medio de los textos. Entonces, la tarea número 1 son tareas de nivel básico, es la tarea de nivel A1. Entonces, de esta manera, las personas que están en el nivel básico van a poder hacer perfectamente esos ejercicios. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio número 1. Acá nosotros tenemos que es un correo electrónico, o sea, es un email. Vamos a leer este correo electrónico. Hola María, ¿quieres venir al concierto de Shakira? Canta en Santiago este verano los días 24, 25 y 26. Es un concierto con sus grandes canciones y canta con Alejandro Sanz, Juanes y otros amigos. Adela y yo queremos ir el viernes 24, pero si no puedes, cambiamos el día. ¿Vienes con nosotros? Dime algo pronto porque el lunes empieza a vender las entradas y siempre se termina muy rápido. Adiós, Pedro. Entonces tenemos acá una invitación de Pedro para María para poder ver el concierto de Shakira, ¿no? A mí me gustaría recibir una invitación de esta para poder ver el concierto de Shakira. Pero miren lo que la pregunta requiere de ti. Dice, Pedro dice que. Entonces, quieres saber lo que Pedro está diciendo en este correo electrónico. La primera pregunta. En el concierto hay diferentes cantantes. Vamos a ver entonces, vamos a verificar si esto es correcto. Tenemos acá, Pedro dice en un momento, es un concierto con sus grandes canciones y canta con Alejandro Sanz, Juanes y otros amigos. Entonces sí, es verdad. Pedro dice que en el concierto hay diferentes cantantes. Él dice y Alejandro Sanz, Juanes y otros amigos. Bueno, entonces la primera ya es la respuesta correcta, pero vamos a verificar si las otras tampoco son. Bueno, tenemos acá, quiere ir al concierto el lunes. Vamos a buscar esta información. Mire a dónde dice acá, queremos ir el viernes. Entonces no, Pedro no dice que quiere ir el lunes. Por el contrario, él dice que el lunes empieza a vender las entradas. No dice que quiere ir al concierto el lunes. ¿Está bien? Entonces, no. Esta está totalmente equivocada. Bueno, y la próxima dice, ya no hay entradas para el concierto. No, nosotros habíamos leído que el lunes empieza a vender las entradas. Pero él dice acá también que termina muy rápido las ventas. Entonces, está equivocado eso porque todavía ni ha empezado a vender los ingresos, ¿no? Las entradas. Entonces, esos dos están equivocados. Fácil, ¿no? Si utilizas esta estrategia de poder identificar lo que le está pidiendo y poder verificar si es correcto o no las respuestas abajo, vas a ver que la porcentaje de equivocarse va a ser menor. Es algo muy bueno que yo hago en todos los exámenes. Yo ya hice CL, he sacado la puntuación C1, entonces, y eso ya hace mucho tiempo, ni daba clase en esta época y para mí fue muy difícil mismo. Hablaron por un año y medio español en otro país, para mí también fue difícil.
pero fue una de las estratagemas que yo utilicé y también utilizo para hacer otros exámenes que necesito. ¿Están listos para la próxima pregunta? Bueno, ahora tenemos un texto diferente. Este es un texto de un anuncio. Entonces, vamos a leer. Se alquila una habitación en apartamento compartido con 3 estudiantes. Está muy bien para una joven. El apartamento es grande con cuatro dormitorios, 2 baños y cocina. Tiene 100 metros cuadrados y está al lado del metro y de algunas paradas de autobuses que llevan al centro. 200 euros por mes. Entonces, lo que está pidiendo este anuncio es, el anuncio es para personas que quieren, o sea, ¿cuál es el deseo del público albo de este anuncio? Vamos a ver, un apartamento para su familia. Vamos a ver. Acá dice que es un apartamento compartido con 3 estudiantes. No creo que una familia quiera compartir un apartamento con 3 estudiantes. Y todavía dice acá muy explícito. Está muy bien para una joven. Entonces, no, está equivocado eso. No es un apartamento para su familia. Bueno, vamos a ver a la próxima. Una casa bien comunicada. Bien comunicada, o sea, es su ubicación, a dónde se localiza la casa. Las personas que quieren una casa bien comunicada, vamos a ver. Tenemos acá, esta casa está al lado del metro, de algunas paradas de autobuses. Yo creo que es una casa bien comunicada. Entonces, hasta ahora yo diría que sería esa porque sí, la casa es muy bien comunicada, porque tiene una buena ubicación, porque está cerca del metro. Está cerca de paradas de autobuses. Bueno, el anuncio es para personas que quieren vivir en el centro de la ciudad. Mire lo que dice acá. Las paradas de autobuses que llevan al centro, o sea, las personas no están en el centro, entonces esta no es equivocada también. Entonces, bien, encontramos nuestra respuesta. El anuncio es para personas que quieren una casa bien comunicada. Te dije que ese estratagema de poder identificar lo que está diciendo el texto de acuerdo con las opciones te va a ayudar mucho a poner la respuesta que es correcta. Bueno, vamos para la próxima tarea, pasión. Un año más llega a nuestra ciudad la empresa andaluza Hípicos con su interesante grupo Pasión. Más de 100 actores y 50 caballos en un circo que gusta a pequeños y a grandes. Horarios de martes a viernes, 18 horas y 21 horas. Sábado y domingo, 18 horas y 22 horas. Con la compra de 2 entradas para padres, los niños no pagan. Bueno, acá está diciendo, ¿el Circo Pasión tiene un horario diferente los fines de semana? Bueno, sí, vemos acá que sábado y domingo tiene un horario diferente. Entonces yo diría hasta ahora que esta es la correcta. Pero vamos a ver las otras. El Circo Pasión es especialmente para niños. Bueno, acá dice que es para pequeños y también para grandes. Entonces, no es solamente para los niños, también es para personas mayores. El Circo Pasión no cuesta dinero a las familias. Pudiera ser, ¿no? Pero acá dice que la compra de 2 entradas para padres, los niños no pagan. Entonces sí cuesta algo, cuesta para los padres, ¿no? Entonces está equivocado, la respuesta correcta es la primera. Te digo, si lo haces eso, es imposible equivocarse. Vamos para la próxima. Vetusta en concierto. Lugar, teatro principal. Fecha, viernes 20 de noviembre. Hora, las puertas se abren a las 8 horas. El concierto empieza a las 10 horas. Precio, 27 euros. Concierto para mayores de 16 años. Compra tu entrada en las tiendas del centro comercial Las Torres. En el anuncio se dice que el concierto de Vetusta es por la noche.
Vamos a ver. Bueno, acá dice que el concierto empieza a las 10 horas de la noche. Entonces sí, el concierto es por la noche. Para mí eso ya está bien. Vamos a ver las otras. Bueno, yo creo que esto no falla, ¿no? En el anuncio se dice que los niños pueden entrar al concierto. Bueno, fíjense acá, el concierto es para mayores de 16 años. Entonces, no, está equivocado, eso no es para los niños. En el anuncio se dice que hay un concierto en el centro comercial. Bueno, vemos acá que cuando dice acerca de centro comercial, se dice que las ventas de las entradas se vende allá en el centro comercial, pero no dice en este momento que es en el centro comercial. Por el contrario, dice que es en el teatro principal. Entonces, no, está equivocando eso. La respuesta es la primera. Me gusta este examen de comprensión de lectura. Es porque si sabes tener la comprensión de lectura en portugués y si lo sabes algunas palabras en español, es más fácil para poder asimilar todo. Bueno, vamos a leer entonces la próxima pregunta. Queridos compañeros, vendo un billete de tren a Barcelona con ida el viernes 26 de junio y vuelta el domingo 28. El de ida sale de la estación de Madrid a las 19 y llega a Barcelona a las 21:30. El de vuelta sale a las 9 y llega a las 11:30. Lo vendo porque al final esos días trabajo. Cuesta 80 euros, más barato que en la estación. Gracias, Juan. Juan dice en su mensaje que tiene billetes de tren baratos. Bueno, vamos a ver. Cuando dice la palabra barato acá en dice que es más barato que en la estación. Entonces, como no sabemos todavía si las otras son correctas, vamos a decir que sí, que esta es correcta, porque a final de cuentas es más barato que en la estación. Entonces puede decir que Juan dice en su mensaje que tiene billetes de tren baratos. Puede ser que sí. Vamos a ver las otras. Juan dice en su mensaje que puede viajar ese fin de semana. Que él puede viajar ese fin de semana. No, él dice hasta que va a vender porque él va a trabajar esos días de trabajo. Y también el billete dice que es para el viernes 26 de junio y regresa el 28 de junio, pero no dice si el 26 es en este fin de semana. Entonces, no está muy explícito que es en este fin de semana que es el viaje. Entonces, no está bien. Ok, Juan dice en su mensaje que quiere ir a Barcelona con un compañero. Pero no, la verdad es que no, porque dice que él está vendiendo porque va a tener que trabajar, entonces él no está pidiendo para tener un compañero, entonces no está equivocado y de esta manera la respuesta correcta es Juan dice en su mensaje que tiene billetes de tren baratos, entonces no está tan explícito así que el billete era barato, pero decía que es más barato que en la estación y está más correcta que todas las otras opciones. Entonces cuando vas haciendo eso de sacar y de poder verificar lo que está diciendo en este ejercicio, vas a poder tener mucho éxito en este examen. Entonces, la práctica de comprensión de lectura de este examen de CL va a ser muy bueno que lo hagas de este simulacro siempre para que puedas desarrollar esas interpretaciones de texto. Es uno de los exámenes que me gusta más de CL es la comprensión de lectura. Yo creo que si lo practicas vas a tener ahí 5 tareas y cada una de esas tareas tiene niveles diferentes de español. Este fue el básico. Ves que si no fija mucho la atención puede perderse, puede contestar algunas cosas equivocadas. Es por eso que yo estoy acá para poder ayudarte. Y antes de finalizar nuestra clase, yo quiero invitarte para que puedas bajar un cronograma de estudio de CL para que puedas prepararse en 15 días para hacer todos los exámenes de CL, comprensión de lectura, comprensión auditiva,
comprensión oral, de todas las áreas de CL, vas a poder tener un cronograma que te dice exactamente lo que estudiar. Es gratuito. Está apareciendo acá en alguna parte de la pantalla el código QR para poder acceder a este cronograma de estudio, pero también puedes tener el enlace en la descripción del video. Muchas gracias por estar conmigo hasta el final y hasta luego.